Las Biblias y vamos a tener la exposición de la palabra. Vamos a continuar con lo que he titulado Responsabilidades y privilegios de ser miembro de una congregación local. Y me acompañan por favor ahora en oración. Padre, vamos a ti una vez más, porque sabemos que tú eres la fuente de toda bendición y en este momento queremos pedir de ti la bendición de tu palabra para que ésta venga a nuestras vidas y nos alimente y nos nutra, nos calme la sed en el alma, nos dé todo lo que necesitamos para vivir de una forma agradable a ti. Y sabemos que esto es posible solo por la obra de tu Espíritu y pedimos pues que sea tu Espíritu el que nos enseñe en esta mañana por medio del instrumento humano a quien tú en gracia has concedido este privilegio y este honor. Te imploro pues que nos bendigas y que tú también traigas salvación a aquellos que en esta mañana no la tienen. Damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de, creo, las tristes realidades en nuestro tiempo es que muy pocas personas que se identifican como cristianos tienen un sentido bíblico de lo que es una congregación local y de el hecho que somos llamados cada uno de nosotros de formar parte de una congregación local. El día de hoy creo que parte de evidencia de que el pensamiento del mundo ha penetrado en la iglesia más de lo que nos damos cuenta, de que la iglesia en realidad es mundana muchas veces, es justamente en que muchas personas, muchos que se identifican como cristianos, piensan que ser parte de una congregación local no es algo tan importante, que ser miembros de una congregación local, de una iglesia local, es algo como que puede quedar muy a la libertad de uno. Y es muy común que hay personas que van saltando de una congregación a otra. Es muy común, tristemente es común, el ver que hay personas que visitan una iglesia u otra y lo que los lleva de una iglesia a otra muchas veces es porque dicen que no les gusta la música en esta, que no les gusta la persona que predica en la otra, que no les gusta el ambiente donde se reúnen, que no les gusta aquello, que no les gusta esto otro, que no sienten algo espiritual cuando visitan una u otra. Y con esas razones o excusas van yendo de una congregación local a otra, se quedan en una, 2, 3, 4 semanas, un par de meses y luego cuando se cansan pues fácilmente se van a otra congregación. Y esto creo que es una vez más una evidencia de cuán mundana la iglesia es. Porque la Escritura creo que es muy clara con respecto a que el Señor nos ha puesto en un cuerpo, el cuerpo universal, el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal, pero también de que somos miembros, somos parte de un cuerpo local donde nosotros debemos de servir, donde nosotros debemos de dar nuestras vidas al Señor en servicio a Él para el beneficio de otros hermanos y también por el bienestar de aquellos que están en las inmediaciones locales y aún más allá de ellas con el alcance del Evangelio. Y espero que al menos en nosotros no sea este el mal que se ha hallado en nosotros. Espero que no se halle ningún mal en nosotros como congregación, pero ciertamente no quisiera que vaya a haber en la mente de ninguno de ustedes como que hay libertad en nosotros simplemente y hay una ligereza de pensamiento con respecto a la iglesia local. Es por eso, justamente porque estamos viendo que confirmar la membresía de la Iglesia Hispana de Boca Ratón, que estoy tomando el tiempo para ir con ustedes a través de lo que he titulado Responsabilidades y privilegios de una congregación local. Y como el título mismo lo dice, lo que quiero ver a través de ello es cuáles son las responsabilidades y cuáles son los privilegios de ser parte de una congregación local.
no solamente de esta, sino que si el Señor lo lleva a usted más adelante a algún otro lugar en su soberanía, que usted también pueda tener ese mismo pensamiento. Y para esto, lo que les dije la semana pasada fue que quisiera ver que dividir esta serie de mensajes en dos partes. Primero, que podamos ver a la luz de las Escrituras cuál es la base escritural, cuál es la base bíblica para decir que existe una congregación local. Y empezamos a ver esto la semana pasada y fuimos al pasaje en el libro de Romanos donde se nos habla del bautismo y les estaba diciendo que en ese pasaje de Romanos 6 no está hablando el apóstol Pablo del bautismo como lo entendemos, aquel rito, ceremonia, donde una persona que profesa fe en Jesucristo se sumerge en el agua y sale del agua, sino que el apóstol Pablo ahí está enseñando de otro tipo de sumergimiento, en este caso el sumergimiento que el Espíritu Santo ha hecho de todo aquel que ha creído en Jesucristo y que lo ha sumergido, lo ha unido a Cristo. Y que esta es la base de nuestra unión, del hecho de que somos entonces ahora parte del cuerpo de Cristo, bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, y que este bautismo, este sumergimiento nos une a Jesucristo. Y por ende la Escritura luego puede decir, como leíamos también en 1 Corintios, en el libro de Efesios, de que nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Y entonces vimos la semana pasada que todo verdadero creyente es miembro del cuerpo universal de Cristo, que cada creyente es parte del cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de dicho cuerpo. Y hablando de cabeza, estábamos mencionando que esto se refiere a la autoridad que tiene Jesucristo sobre la vida de todos aquellos que nos identificamos como cristianos. Jesucristo es nuestra máxima autoridad. Jesucristo y sus palabras han de ser aquellas por las cuales nosotros debemos de regir la vida de la iglesia y la vida individual de cada creyente. Todos nosotros pues nos hemos de someter totalmente, confiadamente, sumisamente, de todo nuestro ser a la autoridad exclusiva de Jesucristo. Y esto por lo tanto descarta la existencia de algún líder de líderes, como por ejemplo el grupo católico romano lo dice, donde ellos alegan que la autoridad también está en la persona del Papa. La Biblia no da ningún aval para ello, o incluso el error que se pueden cometer en congregaciones evangélicas donde consideran que la cabeza de la iglesia local es el pastor y lo llaman así, el pastor, como si fuese singular. Y como les he mencionado muchas veces, la Escritura no habla de el pastor de una iglesia, sino que habla de los ancianos o los pastores. Habla de una pluralidad de personas que sirven en el papel pastoral para cada congregación. Eso es lo que el Señor quiere, esa es la voluntad de Jesucristo para su iglesia local, que haya una pluralidad de varones que sirvan en el pastorado. Y entonces también debemos de evitar el error, como les mencionaba la semana pasada, de pensar de que el pastor es el líder o la cabeza de la iglesia local. Jesucristo es el único que es la verdadera autoridad. Ahora bien, nosotros también cubrimos la semana pasada que, de acuerdo a la Escritura, los miembros de la Iglesia Universal se congregan en localidades y se identifican con un cuerpo local de creyentes. Y vimos pasajes como Romanos 1, versículo 1, vimos el versículo 7 también, vimos 1 Corintios 1, 1 y 2, vimos Gálatas 1, 1 y 2, donde se mencionan que hay un número de iglesias en plural en la región de Galacia. Vimos Filipenses 1:1, donde se menciona que la congregación está formada por los santos y también por los diáconos y los ancianos en su organización. Vimos 1 Tesalonicenses 1:1. Y hasta ahí nos quedamos. Estuvimos viendo estos pasajes solamente para hacer el punto de que la Iglesia Universal se reúne en localidades locales. Y ahora, continuando pues con esto, es que queremos ahora ir al libro de Efesios, al capítulo 1, el versículo 23. Y vamos a retomar allí el pensamiento con lo que Efesios 1, 23 nos dice. Dice la Escritura, la cual, hablando de la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y vemos pues entonces aquí de que nosotros, la iglesia, hemos de someternos a la cabeza de la iglesia, la cual es Jesucristo.
Él es nuestra autoridad suprema. Su palabra es el manifiesto revelado, escrito, por medio del cual Él nos hace conocer cuál es su voluntad. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Cristo acerca de algo? ¿A dónde vamos a ir? ¿Al horóscopo? No, ahí quizá íbamos antes. ¿A dónde vamos a ir? ¿A los psicólogos? No, ahí probablemente también parábamos antes. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios acerca de algo en su vida? Usted debe ir a Él y su palabra. Él es nuestra máxima autoridad. Ahora, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo ha establecido, Él nos llama también en su palabra a someternos a aquellos a quienes Él ha puesto para nuestro cuidado. Y esto es lo que vemos pues entonces en Primera de Pedro, el capítulo 5, entre otros pasajes. Primera de Pedro, el pasaje que hemos leído esta mañana, donde dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, es decir, los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que es evidente de pasajes como Primera de Pedro 5, como Hebreos 13, 17, donde se llama a los creyentes a obedecer a sus pastores, o como el libro de Efesios mismo en el capítulo 4, versículo 11 al 16, donde establece claramente que Dios ha dado dones a la iglesia y ciertamente a la iglesia local para que dentro de esos dones hayan estas personas a las cuales se les encarga, se les encomienda el cuidado de la grey de Dios. Son pasajes que nos dejan en claro que la voluntad del Señor Jesucristo, quien es la autoridad y la cabeza de la iglesia, es la que nosotros nos sometamos también a aquellos hombres a quienes Dios pone en el pastorado. Ahora, no es una sumisión ciega, no es una sumisión ciega, como vamos a ver en unos instantes. De 1 Pedro 5:2, y acá yo quisiera ir, digamos, edificando de poco en poco. De 1 de Pedro 5:2 vamos a ver que hay una grey. Dice Pedro hablándole a los otros ancianos, y él se considera, dicho sea de paso, de acuerdo al versículo 1, él también un anciano como ellos. Él empieza hablándoles a los otros ancianos o pastores, que él también dice, yo también soy un pastor. Luego más adelante en el versículo 1 él va a decir, y soy apóstol por si acaso, ¿no? O sea, no es como que él no tenía una autoridad especialmente dada por Dios como apóstol, claro que sí, pero él también se veía que él estaba cumpliendo una labor pastoral. Pero llega el versículo 2 y entonces él le habla como un pastor, como un copastor a otros copastores, les dice lo siguiente, apacentad la grey de Dios. Si usted tiene la versión de la Biblia de las Américas, usted leería apacentad el rebaño de Dios. Y sabe, esto coincide con lo que les he venido diciendo. Hay un cuerpo universal, hay un rebaño, hay una grey que Dios tiene. ¿Ok? Dios tiene una grey y solo una grey. Hay un solo cuerpo universal formado por todos los verdaderos creyentes. No hay dos cuerpos. No hay dos grupos o tres, hay solamente un cuerpo, solamente un grupo de creyentes. No hay dos, hay un grupo de creyentes verdaderos. Pero también aprendemos de los versículos 2 y 3 que la función primordial de los ancianos es la de apacentar. Dice allí, versículo 2, apacentad, ancianos, apacienten la grey de Dios. La función primordial no es la de un pastor, no es la de hacer organización en la iglesia. La función principal de un pastor no es la de hacer actividades. La función principal de un pastor no es la de ir y visitar.
la función principal de un pastor no es la de entretener a nadie. La función principal de un pastor es la de apacentar la grey, apacentar el rebaño. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes no tengan expectativas equivocadas de sus siervos. Es necesario que ustedes entiendan cuál es la función principal de un pastor. Muchas veces, como les decía al principio, hay personas que dicen, yo no voy a tal lugar. ¿Y por qué? Porque como que no habla muy funny, como que no entretiene, es lo que están diciendo. Bueno, es que la función principal de un pastor no es la de entretener a nadie. O sea, yo no he sido, pues, si usted quiere ser entretenido, váyase al cine o váyase al circo. Hay algunos pastores que debiesen estar más bien trabajando en el circo, porque son payasos, eso es lo que son. Ahora, no significa que uno no pueda hablar con un cierto humor. Una de las cosas que aprecio mucho de la enseñanza del pastor Juan Carlos es que hay mucho humor en su enseñanza. Pero no porque él tenga el afán de querer ser un payaso para entretenerles, es simplemente parte de su persona, de su personalidad. En mi caso yo soy más serio, yo no soy una persona que ande, o que tenga ese tipo de característica como la que él tiene. Pero ojo, no deseche lo que yo o él le diga, porque cuando estamos enseñándoles, no estamos enseñándoles como que queremos entretenerles, sino que estamos enseñándoles con la finalidad de apacentarlos, y apacentar implica dentro de ello el alimento, es parte de la función principal. Si usted quiere entender la función principal de un pastor, en realidad tendríamos que hablar un poquito acerca del pastorado de ovejas, literal. Tendríamos que hablar acerca de ello, porque la realidad es que, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es pastorear ovejas, literalmente? Levanten la mano si usted tiene esa experiencia. 1, 2, 3 personas. Perfecto. Entonces ustedes van a poder reconocer de que si lo que estoy diciendo es cierto. Yo nunca he tenido, lo más cercano que he estado fue cuando una vez visité Nueva Zelanda y me llevaron a un lugar donde había un show de quienes esquilaban más rápidamente ovejas. Y déjeme decirle, algunas cosas que nunca supe, las ovejas las aprendí ahí y otras más estudiando. Pero déjeme decirle unas cositas acerca de las ovejas. En lo que se trata de alimentarse, la oveja es un animal muy particular. Porque a la oveja el pastor la lleva donde hay pasto y cuando la oveja llega ahí empieza a comer y a comer y a comer y a comer y no sabe en realidad cuándo parar. No es como que la oveja dice, bueno, voy a comer hasta acá y voy a dejar la raíz del pasto que estoy comiendo para que así vuelva a crecer el pasto y yo pueda regresar y volver a comer allí. No. La oveja lo que hace es que come y con sus dientecitos que Dios le ha dado continúa comiendo hasta que llega a la tierra. Se traga todo. Y después la oveja, usted dirá, bueno, y si ya le falta todavía comer un poco más, usted dirá, la oveja se moverá a otro lugar. No, la oveja se queda ahí, mirando el piso y dice, y continuando como que queriendo todavía seguir comiendo ahora ya el polvo. O sea, le da y 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 no sabe cuándo parar. Y no tiene en su instinto, como Dios le ha dado, no tiene la capacidad de ir y mirar hacia adelante y decir, allá hay pasto, me voy a mover para allá para comer pasto. Como otros animales por instinto sí se mueven buscando comida. No solamente eso, sino que la oveja, cuando se trata de beber, porque necesita beber, la oveja no tiene la capacidad en el instinto, Dios no se lo ha dado para, por decir así, como otros animales, oler la humedad y seguir lo que su olfato le lleva a hacer, de buscar fuentes de agua. La oveja no tiene esa capacidad. Si está con sed, se queda con sed y no atina a oler nada de la humedad que hay en el medio ambiente buscando fuentes de agua. No atina a eso. Dios no le ha dado eso. Pero no solamente eso, sino que cuando llega incluso a la fuente de agua, la oveja no puede tomar cualquier tipo de agua. La oveja no puede tomar agua que está estancada. Tampoco la oveja bebe agua cuando hay un caudal que sea tempestuoso, sino que la oveja tiene que tomar agüita que está clarita y como que tiene un poquito de movimiento, medio calmadito. Es bien particular la oveja.
Ahora, quizá usted ha visto las propagandas donde presentan ovejitas bien blanquitas así, que están saltando y que uno las cuenta en la noche como para quedarse dormido. 575.777, ¿por qué me bebí ese café? ¿No? Y no le da como dormir. Pero las ovejitas son blanquitas en su imaginación, ¿cierto? Y siempre las ponen como blanquitas. Pero sabrá usted que si usted va a ver una oveja, difícilmente usted ve una oveja blanquita. Difícilmente. ¿Sabe por qué? Porque la lana de la oveja es una de las lanas más ricas en lanolina. Y la lanolina es una sustancia que si usted toca la lana, yo me recuerdo cuando en lo que les dije, experimenté allá en Nueva Zelanda, después que trasquilaron la oveja, una de las cosas que hicieron con la lana que habían sacado de las ovejitas era que la repartieron entre toda la audiencia. Y yo cogí la lana y ¡ay, yuki, asu! Que me trataba de sacar esa cosa y era toda pegajosa. Y por más que me limpiaba, no había forma de cómo ver que sacarme la lanolina de los dedos. No podía. Y no podía, y no podía. Y eso causa que la oveja que está allí en el campo, pues se le pegue de todo en el pelo. Y se le pegue la mugre, y se le pegue la tierra, y se le pegue el excremento, y se le pegue de todo. Y cuando se mete cerca de donde están los zarzales, se le pegan allí las espinas, se le pega todo a la oveja. Y la oveja no tiene capacidad de limpiarse. En fin, hay algunos animalitos que van y se lamen. Pero usted nunca ha visto una oveja lamerse, no se limpia. Una oveja no va y no dice, ay caramba, como los monitos que están uno con otro que se están sacando cositas. No, la oveja no es como que tú ves dos ovejas ahí juntas, oye, sácame acá la espina que tengo. No, las ovejas no hacen nada de eso. A lo que atinan a hacer es estar así, eso es todo. Y entonces las ovejas están ahí, le dan y no tienen capacidad de buscar comida, no tienen capacidad de buscar agua, no tienen capacidad de limpiarse. Es como que la oveja no tiene capacidad de hacer nada, señores. Y entonces, la actividad pastoral no es una opción, sino que es una necesidad. Porque la oveja sin pastor se muere. La oveja sin pastor se muere. Y es por eso que el Señor Jesucristo, cuando vio las muchedumbres, el Señor Jesucristo dice que se le conmovió el corazón, porque las vio como ovejas sin pastor. Y la Biblia nos presenta una y otra vez la figura siguiente, que Jehová es el pastor de las ovejas suyas. Él es el pastor. Y en el corazón de Dios hay un corazón de pastor, porque Él como nos ve son, para utilizar la ilustración, y por eso es que la Biblia te llama a ti y a mí ovejitas, somos sus ovejas. Es decir, tenemos que entendernos nosotros mismos cómo somos. Somos incapaces de alimentarnos, somos incapaces de encontrar agua y somos sucias. Y tiene que venir el pastor para alimentarnos, y tiene que venir el pastor para darnos de beber, y tiene que venir el pastor para limpiarnos. Porque no hay en nosotros capacidad para hacerlo. No lo hay. Y reflejando el corazón de Dios, el corazón de pastor, es que el Señor Jesucristo, quien dijo yo soy el pastor de las ovejas, es que Él también ha dado a la iglesia hombres que no porque ellos tengan la habilidad en sí mismos, sino solamente, como lo dice el libro de Efesios con mucha claridad, porque es un don, es una habilitación que el mismo Espíritu de Dios empodera para que se pueda dar. De forma que entonces humanos que somos vasos de barro y que no hay nada en nosotros digno, ni nada bueno, ni nada de lo que nos podamos jactar en lo absoluto, podemos ser sus instrumentos para servir bajo el pastor, bajo el príncipe de los pastores. Entonces, lo que vemos en la Escritura, amados, es que el Señor ha dado pastores para apacentar. Y apacentar entonces requiere que se suplan las cosas más necesarias para una oveja. ¿Y qué es lo que necesita una oveja? Comer, beber y ser protegida. ¿Y qué es lo que la Escritura describe debe ser entonces la obra principal de un pastor? Dar de comer, dar de beber
y proteger, cuidar, sanar, curar cuando una oveja ha sido de alguna forma o atacada o ha sido de alguna forma herida. Esa es la función principal de un pastor. Y eso es lo que ustedes debiesen de esperar de los pastores. Ustedes no deben de esperar, en ningún lugar dice que el pastor está para entretener a las ovejas y que se pone el sombrerito y empieza a bailar para hacer que la oveja se sienta, ¡ah! No. Esa no es la función de un pastor. La función de un pastor es la de alimentar, dar de beber, proteger, cuidar, sanar a las ovejas. Esa es la función. Esa es la función. Entonces, por eso el apóstol Pedro le dice a todos los ancianos, a todos los pastores, lo de aquel entonces y a toda la posteridad hasta el día de hoy, nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y dice, cuidando de ella, cuidando de ella. Así que lo que vemos pues es de que Dios ha puesto hombres, y acá necesito yo recalcar algo, no mujeres. La Escritura no enseña que hayan pastores mujeres. Lo digo porque es necesario que una vez más veamos lo que la Escritura dice y para irles dando discernimiento a ustedes. La Escritura presenta que la obra pastoral es encomendada a varones. ¿Ok? Y entonces dice que él pone bajo el cuidado de ancianos o pastores la grey de Dios. Dice, como hemos leído en la Reina Valera, sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Lo lee ahí conmigo? ¿Ok? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Están a vuestro cuidado. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma: sobre los que os han sido confiados. La expresión de la Reina Valera, los que están bajo vuestro cuidado, encuentra su equivalente en la traducción de la Biblia de las Américas en el sentido de aquellos que les han sido confiados. ¿Qué es lo que esto quiere decir, hermanos? Dios nos enseña claramente en la Biblia que hay grupos de creyentes que han sido confiados o han sido puestos bajo el cuidado de pastores para que ellos los cuiden y protegen. Es decir, la grey, que es una sola, la grey, el rebaño que es uno solo, está dividido en grupos que son confiados y puestos bajo el cuidado de pastores para que éstos los cuiden y alimenten. Todo esto está en acuerdo con lo que les he venido diciendo de que podemos ver la iglesia universal y también la iglesia local, el cuerpo local de creyentes. Las mismas escrituras citadas de lo que hemos leído también nos son claras que aquellos que son llamados, encomendados al cuidado de la congregación, no debemos de hacerlo por dinero. El dinero jamás debe ser la motivación para estar en el servicio del pastorado. Jamás debe ser visto como motivación el dinero. El dinero no debe hallarse como motivación en el corazón del hombre que sirve en el pastorado. Jamás. Dios libre de que alguno de vuestros ancianos tenga como motivación el de hacer su obra por dinero. Claramente lo dice. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aun cuando el dinero probablemente en términos comparativos no sea mucho, dice, debe ser hecho con ánimo pronto. Lo que debe caracterizar aquí al siervo es aquella actitud de prontitud, de no puedo esperar hasta venir una vez más delante del pueblo de Dios
para darle la palabra de Dios. No puedo esperar más. Tuviese 1000 oportunidades para hacerlo. Tengo entendido que Spurgeon en un año predicaba miles de mensajes. Ahora eso significa que predicaba en promedio más de uno por día. Porque si hay 365 días en el año y uno predica miles, significa que uno está dando 3 por lo menos en promedio diario. Y Spurgeon era uno que era incesante con la palabra. Incesante con la palabra. Y le parecía que aún eso era poco todavía. Ese debe ser el sentir que debe de haber en aquellos que sirven en el pastorado. Las mismas escrituras pues son claras que no debe de ser, aquellos que son llamados a ello no debe de ser personas movidas por el dinero, pero tampoco que se enseñoreen de los creyentes bajo su ministerio. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Alguien me contaba, alguien con quien me encontré, me decía que estaba en una iglesia donde el pastor llamaba a los hermanos, oye tú, haz esto, oye tú, haz lo otro, oye tú, lávame el carro, así decía, lávame el carro. Pero pastor, no. ¿Quién es el pastor? Usted. Entonces, si tu pastor te está diciendo, la Biblia dice, obedece a tu pastor, lávame el carro. ¿Qué le parece? Lávame el carro. Sin embargo, la Escritura dice, no como teniendo señorío. Porque en realidad ningún hombre tiene señorío dentro de los que son el cuerpo de Cristo. Porque hay un solo Señor. Y a menos que tú estás queriendo competir con Jesucristo, que es el Señor, tú no eres ningún señor, ni yo soy ningún señor. ¿De acuerdo? Y como no somos señores, nosotros nunca podríamos tener un señorío real. Pero hay para algunos que caen en el error de pensar que sí son señores. Y se creen señores. Y dicen, haz esto, haz aquello, tú, haz esto, lávame el carro. Y la Escritura dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Si algo más bien, aquellos que son llamados en el pastorado han de ser en sus personas que modelan sus vidas a la semejanza del Señor Jesucristo mismo, el cual es, como dice el versículo 4, el príncipe de los pastores. Me es necesario decir que hay muchos grupos el día de hoy, y los llamo grupos, no los llamo ni iglesias, porque no son dignas de ser llamadas iglesias, porque no tienen ningún tipo de siervos que deban ser llamados ni pastores, ni mucho menos profetas o apóstoles. Pero estos grupos, hay muchos grupos, muchos de ellos a nuestro alrededor, desde Miami hasta aquí y por todo el país y en otros países también, donde falsamente hombres y mujeres se autotitulan a sí mismos como pastores y como apóstoles y como profetas y como profetisas, y las evidencias de que son falsos siervos de Jesucristo, aunque tienen el nombre de Jesucristo en sus espaldas cuando están predicando, o tienen el nombre de sus grupos que lleva el nombre de Jesucristo allá afuera, pero en realidad son falsos siervos de Jesucristo. Y esto queda evidenciado, ya que no solamente andan tras el dinero, sino que se creen a sí mismos señores de las iglesias. Hace no muchos días me encontré con alguien que años atrás se congregaba aquí, pero cuando se congregaba, y él me lo dijo personalmente, yo no era cristiano. O sea, el tiempo que estuvo acá, y es por eso, dicho sea de paso, que continuamente apelamos a que la persona se arrepienta, aún en este contexto, porque yo sé de que no todos los que incluso están aquí hoy día son cristianos. Lo sé. No todos ustedes que están oyendo mis palabras en este momento son cristianos. Como ahora hermano, que me decía, contándome, ¿te recuerdas cuando yo iba a la iglesia? Le digo, sí, yo no era cristiano en ese entonces. Y él me dice, mira, pasó un tiempo y yo me aferré mucho más a mi catolicismo, aunque escuchaba en la iglesia una y otra vez que yo no lo quería creer, no lo quería aceptar. Y me aferré a mi catolicismo, pero dentro de ello algo me quedó, algo que me llevó a buscar. Y un día
el Señor tuvo de mí misericordia y mis ojos fueron abiertos. Pero entre esas cosas, yo por una u otra razón terminé en este grupo de un tal hombre Maldonado en Miami. Y allí empecé a estudiar, porque ellos tienen clases para llegar a ser líder. Si mal no recuerdo, me dijo que tenían 10 o 16 clases para llegar a ser líder. Dice, yo fui a través de todas ellas. Me empecé a codear incluso con los otros profetas, según ellos, y con otros apóstoles, porque mi celo era tanto y mi deseo de querer aprender era tanto, que ellos empezaron a ver de que yo tenía potencial para estar junto con ellos, con los profetas y con los apóstoles, según ellos dicen. Así que comencé a compartir con ellos y a través de los años tomé y absorbí todo lo que ellos me decían. Hasta el día en que fui a una conferencia de cómo es que se entrenaba a los profetas y a los apóstoles, a los futuros profetas y apóstoles, a cómo identificar dentro del grupo que está escuchando cuál de ellos es el que le debes de pedir plata y cómo pedirle la plata. ¿Qué? Sí, me dice. Te entrenan a que tú identifiques cómo tú debes de identificar por viéndoles el rostro, cómo tú puedes identificar cuál es al que tú le debes de pedir plata y cómo le debes de hablar para que suelte la plata. Amado hermano, hermana, apártese de todos ellos para que no sea contaminado por sus influencias satánicas. Ninguno de nosotros que somos creyentes tiene lugar en grupos así. Ninguno de nosotros que sea creyente debe jamás pensar de que ni ese hombre ni todos los que están a su alrededor son personas que están sirviendo a Jesucristo. Lo que son blasfemos. Personas que van a dar cuenta al Señor por la maldad que en ellos hay. Vemos pues, amados, que el Señor Jesucristo establece congregaciones locales para que Él sea exaltado en medio de cada una de ellas y sea dado a conocer por esas congregaciones a aquellos en el área local y más allá de sus localidades. Y esto nos lleva pues al siguiente punto. Espero que hasta el momento entonces hayamos podido llegar a mi objetivo primario, que es establecer que hay de las Escrituras la enseñanza de que hay un cuerpo universal y también un cuerpo local, y que Dios ha dado siervos para que sirvan en esa capacidad necesaria para el rebaño de Dios, el rebaño local, que es la de pastores que alimenten, den de beber, cuiden, protejan, sanen a ovejas que pertenecen a la grey del Señor. Y eso entonces nos lleva, pues ya dejando eso entonces como sentado, dejando eso como base, eso nos lleva ahora sí a poder hablar más propiamente de cuáles son las responsabilidades y privilegios de ser miembro de una congregación local. Es decir, si usted va a querer ser parte, confirmar ser parte como miembro de la Iglesia Hispana de Boca Ratón, entonces, ¿qué es lo que usted debe de tener en cuenta? ¿Qué es lo que usted debe de saber? Porque usted va a ser llamado a ciertas responsabilidades y usted va a gozar de ciertos privilegios. El primero de ellos es nuestra responsabilidad y privilegio participar activamente en la edificación de la iglesia local. Se lo repito, nuestra responsabilidad y privilegio de participar activamente en la edificación de la iglesia local. Y para esto vamos al libro de Efesios, al capítulo 4, y vamos al versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Dice así, le voy a leer desde el 11 hasta el 17. Y acá quiero agradecer al pastor Juan Carlos por los lentes de contacto que me ha provisto. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí lo que quiero de estos versículos es que podamos elaborar un poco en esta primera responsabilidad y privilegio de ser miembro de una congregación local. Les digo una vez más, esto no solamente es exclusivo para la Iglesia Hispana de Boca Ratón, sino que si más adelante el Señor lo lleva a alguna otra congregación local, usted debe de ir con esta misma mentalidad, la de ver que es nuestra responsabilidad y privilegio el de participar activamente en la edificación de la iglesia local. Ahora, ¿cómo es que yo puedo participar activamente en la edificación de la iglesia local? Lo primero que yo puedo hacer es presentarme para ser enseñado la palabra de Dios, reconociendo que el Señor en su amor nos ha dado pastores y evangelistas para nuestra enseñanza. Versículo 11. Y Él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién es el que dio a estos miembros para que sirvan en el cuerpo de Cristo? ¿Quién los dio? Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Cristo Jesús. Él es el que es presentado en los versículos anteriores como aquel que subió llevando cautiva la cautividad y luego dice, descendió y dio dones a los hombres. A su cuerpo le dio dones. Versículo 8, a la segunda parte dice, y dio dones a los hombres. ¿Ok? Es el Señor Jesucristo el que, de acuerdo a su voluntad, quiere que así sean las cosas. Ahora bien, el Señor Jesucristo es el que ha dado a pastores y evangelistas a la iglesia local para alimentarla con la palabra. Y aquí su responsabilidad y su privilegio, mi responsabilidad y privilegio como miembro de la Iglesia Hispana de Boca Ratón es el de darnos a estudiar las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Cosas que Él ha mandado ciertamente por mano de los apóstoles y profetas, como dice el capítulo 2, versículo 20. Enseñanzas por las que entendemos la entereza de las Escrituras. Mire, como ya les he dicho, las ovejas del rebaño del Señor necesitan alimento y agua, el alimento y el agua de la palabra de Dios. Una oveja, como les dije, come el pasto hasta que llega a la tierra. Y no es como otros animales que se mueve, necesita que le preparen el alimento, por decir así, necesita que sean llevados a los pastos, necesitan que sean llevados al agua. Esto me trae a mente lo que el Salmo 23, venga conmigo, algunos de ustedes lo deben de saber de memoria, el Salmo 23, mire lo que dice el versículo 2. El 1 y el 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí usted está viendo de que Dios mismo dice que lo más importante para la oveja es llevarla a pastos y llevarla a agua. El alimento y el agua de la palabra de Dios es lo más importante para la oveja. Y amados, si ese es el corazón de Dios y si esa es la forma en la que Dios cuida de sus ovejas, es por eso que la Biblia deja en claro que esa es la forma también en que los pastores hemos de cuidar las ovejas del Señor en la congregación local. Y es así
también como la oveja conoce su pastor. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Es así como la oveja conoce su pastor, que las ovejas del Señor han de sumisamente reconocer que el Señor ha puesto hombres, pastores, para que les alimenten y les den de beber, y ellas sumisamente debiesen de entregarse a ser enseñadas por los pastores que les traen tales enseñanzas. Hermano, hermana, no deben de haber ovejas rebeldes. No deben de haber ovejas tipo teenagers. Sorry con los teenagers. I don't mean to say that. That didn't sound good. Sorry. Pero no deben haber ovejas rebeldes, porque hay algunos que somos viejos y somos rebeldes también. Y básicamente como que no queremos ser enseñados. Y no queremos someternos. Y como que podemos llevar esta vida independiente. I am the lone sheep. Not the lone ranger, but the lone sheep. Soy la oveja solitaria. Y a mí me basta, puedo irme a internet y puedo ver el mensaje ahí. O puedo leer un libro, o puedo leer una prédica, puedo escucharla en la radio. No necesito de eso. No, ese es un espíritu rebelde que no tiene lugar en las ovejas del rebaño del Señor. La oveja ha de ser sumisa al Señor, quien ha explícitamente dicho en su palabra que su voluntad es que tú y yo como ovejas seamos enseñados por pastores y evangelistas. No debe haber pues ovejas rebeldes que no vienen para ser alimentadas porque piensan que pueden serlo en cualquier otra forma. No deben de haber ovejas rebeldes que no vienen para que se les dé de beber de la palabra de Dios. No debe haber eso. Segundo, no solamente entonces que debemos nosotros presentarnos para ser enseñados, sino que también entender que el objetivo de la enseñanza es traer madurez en la vida de los creyentes, para que éstos lleven a cabo la obra del Evangelio, llevar el Evangelio a otros y participar en la edificación de la vida de los otros creyentes. Así que esto lo vemos versículos 12 en adelante. En el versículo 12 principalmente lo que vemos es que Dios quiere madurez a fin de perfeccionar. ¿Ok? La Biblia, cuando utiliza la palabra perfeccionar, no está queriendo decir que tú y yo vamos a llegar a ser perfectos. Está hablando de tú y yo crecer a la madurez. Dicho sea de paso, una de las cualidades para ser anciano, que solamente hay una habilidad y el resto son todas cualidades de carácter. ¿Ok? Podríamos resumirlo si queremos verlo en dos cosas para ser un anciano: integridad, como la cualidad de carácter, un carácter íntegro, y la otra cosa que es la única habilidad que se le requiere a aquel que va a ser considerado como anciano, que es habilidad para enseñar. Eso es todo. El día de hoy hay muchas iglesias que por eso tienen problemas, porque buscan quién tiene un MBA, quién está en negocios, quién es de un carácter así medio jovial, como puntos para decidir si esa persona debe servir o no en el pastorado. Hay iglesias que dicen, no, si viene el mundo de los negocios, inmediatamente hay que jalarlo porque va a administrar bien las cosas. No, la Biblia no dice, busca que tenga un MBA. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que tenga integridad y habilidad para enseñar. Si la iglesia empieza a buscar más allá de eso como cosas necesarias para calificar a una persona, está equivocándose. Pero tú dame un corazón íntegro de un hombre y que Dios le haya dado habilidad para enseñar. Y entonces tú puedes tener allí ciertamente a alguien quien Dios puede haber traído para que sea un siervo en la obra pastoral. Pero acá lo que vemos en el versículo 12, pues es de que el Señor quiere madurez. Él quiere perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él quiere que tú madures para que puedas servir en la obra del ministerio, la obra de llevar la palabra a otros.
Y el versículo 12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que se edifique el cuerpo, amados, acá hay dos cosas que toman lugar. Una es el evangelismo que debe estar siendo llevado a cabo por todos los miembros del cuerpo. Y cuando hay personas que por la obra del Espíritu Santo vienen a la fe en Jesucristo, son traídos, el cuerpo es edificado en ese sentido numéricamente, pero también debe estarse edificando espiritualmente por medio del ministerio de cada uno de nosotros, conforme nosotros vamos creciendo y madurando. Y déjenme decir una cosa, amados hermanos, todo esto está relacionado, por eso en el versículo lo he leído hasta el 17, porque parte de la madurez ciertamente es que cada vez en nosotros haya menos del mundo. Hay algunos de nosotros que somos majaderos, hay algunos de nosotros que somos engreídos, hay algunos de nosotros que nos continuamos conduciendo como en algunos aspectos de nuestras vidas como cuando Cristo nos salvó. Y rehusamos muchas veces el de dar nuestros corazones en quebrantamiento a Jesucristo en un área respectiva de la vida. Y esto no debe de ser. Nosotros necesitamos, amados, madurar y crecer espiritualmente. Eso es lo que el Señor quiere. En el versículo 13 nos dice que para este propósito las enseñanzas de la palabra están todas centradas en Cristo. Mira lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de enseñar? Debemos de enseñar a todos los hermanos lo que las Escrituras nos dicen de Cristo. Cristo es el centro de nuestra enseñanza. Cristo Jesús es la persona que más debiésemos estar buscando que conocer todos los días, cada hora, cada minuto de nuestras vidas. Es Él en quien debemos de centrarnos. No se trata de un método de cómo crecer la iglesia, no se trata de alguna estrategia a seguir, de lo que se trata es si ustedes están siendo enseñados a Cristo. Si a ustedes se les está enseñando quién es Jesucristo, quién es Jesucristo, qué es lo que Él ha hecho, cómo es su persona, que ustedes y nosotros podamos ir a través de las Escrituras aprendiendo a Él. Y ya que todas las Escrituras se centran en una sola persona, en Jesucristo, la enseñanza pastoral debiese estar diseminada a través de toda la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no debe haber ninguna porción de la Escritura que deba ser puesta fuera. Porque toda la Escritura en su entereza tiene un personaje central. Este es Jesucristo. Y hasta ahí voy a llegar, porque el tiempo se fue. Vamos a orar. Padre, con este último pensamiento es que llegamos a conclusión de nuestro mensaje en esta mañana. La Escritura entera nos habla de Jesucristo, Dios que se encarnó, que por amor vino aquí a esta tierra y habiendo vivido en total y completa obediencia a la santa ley, sin embargo, fue entregado de acuerdo a tu anticipado conocimiento y plan a morir en una cruz, a derramar su sangre. Porque esto era de acuerdo al diseño eterno. Esto era la única forma en la cual se pudiese proveer el pago que requiere la santa ley de Dios, para así traer redención a aquellos a quienes tú escogiste desde antes que creases todo el universo. Y oh Señor, estamos gozosos de que no solamente Cristo dio su vida, sino que le levantaste y se levantó de entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo la tumba, venciendo al que tenía el dominio sobre los seres humanos por medio del imperio de la muerte, esto es al diablo. Levantándose entre los muertos,
Cristo Jesús nos justifica. Y damos tantas gracias. Señor, hay dentro de nosotros personas que no tienen esta salvación que se halla solo en Jesucristo. Te imploro, Señor, que tu Espíritu los traiga a entender que a menos que ellos sean perfectos, a menos que ellos jamás hayan evidenciado su condición de pecado, y esto sería solamente si jamás han pecado, que se den cuenta que son tan culpables como el resto y en tanta necesidad como el resto de la humanidad de salvación, y esta solo se halla en el Salvador Jesucristo, no en una religión, no en una vida llevada en un cierto código de ética, no buscando o tratando de hacer lo que ellos entienden es bueno, sino quebrantándose delante de ti, humillándose en reconocimiento sincero y humilde de su triste condición de pecado, y acercándose a ti para clamar por misericordia y compasión y para pedir que los perdones, no basado en ningún mérito personal, sino por lo que Cristo hizo, por Él morir y resucitar, y que puedan ser perdonados. Te pido pues, oh Dios, que tú obres así en la mente y el corazón de aquellos que no tienen salvación, sean jóvenes o sean personas mayores. Te suplico, Dios, que al resto de nosotros estas cosas que estamos aprendiendo queden en lo profundo de nuestro corazón y moldeen, o como escuchaba esta mañana, que sirvan para ir dando forma a todos nuestros pensamientos y a toda nuestra conducta. Que en cada persona aquí que es miembro de tu cuerpo, en cada creyente aquí, vayan quedando estas enseñanzas de tu palabra bien grabadas, profundamente enraizadas, para saber cuáles son nuestras responsabilidades y privilegios de pertenecer a una congregación local. Obra esto para tu honra y gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.